Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 50. ¿Qué es lo que sigue después de la no reforma? Porque antes hablábamos de la reforma como un hecho o una alucinación, una burbuja de terror. Lo peor que podía pasar en este país era que se impusiera una reforma fiscal. Y hablamos de imposición porque eso fue lo que se percibió desde la población. Y eso fue lo que se percibió desde la clase media. Y fue también lo que se percibió desde los partidos políticos opositores al gobierno. De lo que usted no tiene en el bolsillo, el que no tiene nada en el bolsillo no tiene a qué ni a quién pagarle impuestos. El impuesto se va a pagar de un carro lujoso que usted compre. El impuesto se va a pagar de un edificio, de una mansión, de un apartamento de lujo que usted compre. El impuesto se va a pagar de las fortunas que usted acumula, no de los ahorros, sino de ese movimiento económico que usted realiza para ganar. El Estado quiere una relación ganar-ganar con los ciudadanos. Y es que a partir de la teoría de Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, el Estado juega un convenio con sus ciudadanos, le cambia la libertad natural con la que todo el mundo nace a cambio de bienestar. El Estado gestiona el bienestar de sus ciudadanos, porque hay gente que cree que mi fortuna yo me la he ganado trabajando. Oiga, váyase al desierto de Sahara a caminar con los pies descalzos sobre arena caliente a ver si usted va a acumular fortuna. La fortuna se acumula sobre las garantías y la plataforma que el Estado construye. Usted es un emprendedor, usted es un visionario, usted pretende desarrollar una idea, convertirla en negocio, y bueno, tiene una sociedad, tiene un mercado, pero tiene un Estado que gestiona una economía. Entonces, dentro de ese juego de mercado y proveedor, bueno, está por medio del Estado que le garantiza las reglas de juego en los negocios. ¿A cambio de qué? De un impuesto. ¿A cambio de qué? De gestionar ese bienestar y esa seguridad que el Estado promete y de algún modo cumple, porque tenemos una constitución y unas leyes, tenemos unas autoridades legalmente instituidas, tenemos una sociedad en marcha y en progreso que dice que puede estar mejor, pero pudiera estar peor si el Estado se desploma. Entonces lo que sigue después de la no reforma es que el Estado se va a disciplinar en cuanto a focalizar a los evasores de impuestos, que probablemente es la misma gente que se opuso a la reforma. Focalizarse en los evasores de impuestos es buscar ese 40% del ITEVIS que los empresarios se roban, porque ese dinero no es del empresario, ese dinero lo paga el comprador final de un bien o servicio para que se depositen las cuentas de impuestos internos. Para eso es el ITEVIS. Y si de 60, si de 100, 60 es lo que recibe el Estado y hay 40 que se pierden en el camino, en las uñas de aquellos empresarios evasores, entonces lo que el Estado va es a afinar cuchillo para esa garganta. Pero el IPI es una ley aprobada. En el 2012 Danilo Medina dejó aprobado el impuesto a la propiedad inmobiliaria y quedó pendiente la realización de un censo nacional de propiedades inmuebles. Bueno, pues cuando usted hace una transferencia de propiedad inmobiliaria, lo primero que le piden es una certificación de IPI, de impuestos al día. Y si usted no está al día, entonces desde 2012 para acá se cuentan los años y usted paga ese 1% acumulado. Eso es lo que normalmente se hace. Pero hay personas que tienen propiedades y no están al día con el IPI. Probablemente eso es lo que continúa ahora. Y con el impuesto sobre la renta, ¿qué pasa? ¿Qué nivel de elusión existe con relación al impuesto sobre la renta de sociedades comerciales, personas físicas comerciantes y asalariados? Porque hay personas que se quejan de que le descuentan el impuesto sobre la renta de un salario, pero tienen 3 salarios. Hay maestros, por ejemplo, que trabajan en el sector público, en el nivel preuniversitario, pero de noche se van a una universidad.
y entonces le descuentan del salario del sector preuniversitario, pero del salario universitario no le descuentan nada porque quizás no le llega al tope que el Estado exige. Pero hay emprendedores que combinan un salario con un negocio. Entonces hay muchas maneras por donde cortar la tela si el Estado sale a buscar los evasores de impuestos. Es más, hay gente que les roba al Estado y ni siquiera se entera. Hay gente que está haciendo negocios, que está recibiendo, digamos, más de 416,000 pesos al año, que es el tope de exención fiscal, y se está yendo como el caminante aquel, campante y sonante, sin pagar impuestos. Entonces, definitivamente, y en toda sociedad hay niveles de evasión fiscal. Hay estados donde las sanciones son mucho más drásticas que en este. Sin embargo, lo que se entiende es que el Estado busca ahora ubicar esos evasores para aumentar sus ingresos, porque es que debe hacerlo. Para sanear el Estado, y es urgente que el Estado entre en una fase de refrenar los préstamos, de refrenar el hoyo que tiene el Estado a nivel de sus finanzas, a nivel de su economía propia. Porque la sociedad es empoderada, es exigente, es consciente de que el Estado está para solucionar problemas, para construir escuelas, para construir hospitales, para asfaltar carreteras, para construir puentes, para construir acueductos, para construir sistemas eléctricos. El Estado está para todo eso, pero lo hace en base a sus recaudaciones, lo hace en base a su presupuesto. Y si el Estado en los últimos 30 años ha asumido una cultura, y voy a insistir en esto, el Estado dominicano en los últimos 30 años ha asumido una cultura de buscar prestado para complementar presupuesto. Eso lo hizo Leonel Fernández a partir del 96, lo hizo Hipólito Mejía a partir del año 2000, lo hizo Leonel a partir del 2004, Danilo Medina a partir del 2012 y Luis Abinader a partir del 20. O sea, usted está tomando prestado para completar el gasto. Entonces llega un momento en que la deuda crea un contrapeso al Estado y el Estado va a perder su equilibrio. Para eso era la reforma fiscal, para evitar que en corto o mediano plazo el Estado dominicano se salga de sus carriles, porque está muy bien. Hay una clase media que cela sus propiedades, que cela su dinero. Está bien, hay una sociedad que se resiste a pagar más impuestos, pero está mal si el Estado dominicano pierde su sustento, pierde su base, porque el que debe o paga o ruega, y el Estado dominicano debe y bastante que debe. Y la clase política es la que ha tomado ese dinero prestado. ¿Por quién lo va a tomar? ¿Quién va a tomar dinero para construir una presa o un acueducto? Es al Estado que le corresponde y son los políticos los que administran el Estado. Y en su momento, Leonel Fernández, que ahora es un doctor, un consejero político, porque cometió muchísimos errores desde el gobierno y ahora quiere ser consejero tal vez para que Abinader evite cometer más errores. Sin embargo, todo lo que estamos pagando en este momento de ese Estado resquebrajado, de ese Estado adolorido, de ese Estado que no se sustenta en el tiempo, es fruto de las deudas a que nos obligaron desde Balaguer hasta la administración actual. Y todavía estamos más endeudando al país, porque esa es la formulita más fácil. Hipólito Mejía comprometió los bonos soberanos para pagarlos a partir de 7 años. Y a poquito rato esa deuda fue diferida a 21 años, los bonos del 2003 que comienzan a pagarse ahora en 2024. Mire por dónde va la cuenta. Préstamos para inversiones en el sector eléctrico, que después Leonel Fernández le regaló las plantas a inversores privados, entre comillas. Esos préstamos que hizo Balaguer para instalar plantas eléctricas, los mismos préstamos que se hicieron cuando Leonel Fernández para fortalecer el sector eléctrico, todo eso se le fue entregado como activo a agentes privados que son ahora los que hacen negocios leoninos con el Estado. Es por eso que la población se queja del alto costo de la electricidad,
¿Y quién nos manda a regalar las plantas eléctricas? ¿Y quiénes hicieron eso? Porque en este gobierno no se le ha regalado planta eléctrica a nadie. La resistencia de impedir que Punta Catalina pasara a ser un fideicomiso del Estado era por eso, porque los políticos y los empresarios que se visten de santos para ganarle cuentas al Estado estaban rechazando eso, que no se nombrara un guardián para fideicomiso. Lo mismo pasa en Europa. Hay puentes, hay aeropuertos bajo esa modalidad. Eso es para cuidar las cuentas del Estado y para evitarle el estrés a los políticos de que no tengan que ir a robar al Estado. Entonces, cuando las cosas se intentan hacer por las reglas, por el librito, aparecen unos pseudos defensores de las cuentas públicas y nos vamos en discursos y nos hacemos virales en las redes y al final de cuentas, quien pierde es la sociedad y quien sigue perdiendo es el Estado. Queremos vivir en un Estado fuerte, pero no queremos pagar impuestos. O creemos que ya es suficiente. Vemos a una clase media crecer, fortalecerse sobre bases de gente que tiene buenos vehículos, buenas casas, que tiene grandes fincas, que tiene dinero colocado en cuentas en el extranjero, que son prósperos comerciantes. Y esa es la misma gente que paga campañas para evitar que el gobierno quiera cobrar impuestos. Bueno, pues lo que sigue a partir de la no reforma es precisamente que el Estado va detrás de los evasores de impuestos. Y vamos a llover sobre mojado con esto. Miren cómo sigue el Congreso Nacional aprobando más préstamos. Préstamos que ya estaban en la agenda del Congreso hace rato y que le va llegando el turno a cada uno y que tal vez algunos legisladores de la oposición quieran oponerse ahora rabiosamente porque como que no hicieron lo mismo cuando estaban en el gobierno. Señores, ya el Partido Reformista gobernó en este país. Ya el Partido Revolucionario Dominicano gobernó en este país. Ya el Partido de la Liberación Dominicana gobernó en este país. Y muchos de los que tienen proyectos nuevos ya pasaron por las anchas del Estado. Bueno, pues ahora hay que ver las cosas en función del cristal en que conviene. Si usted es opositor, dice, bueno, esos préstamos no lo estamos aceptando ahora, pero sí fueron aceptados en el pasado. No lo vamos a aceptar ahora, sí, pero ¿cómo vamos a cubrir las deudas y los compromisos del Estado? Y encima de eso, entonces hay que pedirle más al Estado, porque ahora se le están pidiendo 25,000 profesores más al Estado, pero ya fueron nombrados 25,000 y le hicieron 2 ajustes de salario a los maestros. Se están pidiendo más nombramientos de médicos, se está pidiendo más nombramientos de personal administrativo en las escuelas y en los hospitales, se están pidiendo más policías. ¿Y quién va a pagar esa nómina? Se están pidiendo más carreteras, puentes. Se puede producir un ajuste fiscal si ya no puede generar préstamos, si ya no puede más que cubrir lo que el presupuesto o lo que le provee la sociedad en impuestos. Es una ronda difícil, ¿eh? Estar de acuerdo o no con que se aprueben más impuestos es una opción. Estar de acuerdo o no con que se aprueben más préstamos es una opción que cada uno tiene. Ahora, no es lo mismo estar debajo viendo el caballo mover y saltar el jinete que estar arriba con presión, como dicen, en vez de depresión como los que no tienen el pastel o la conducción del Estado. Esa es la historia, ¿eh?